Hola youtuberos. Muy bien, en este video tutorial quiero enseñarles cómo instalar el ArcGIS 10.1 y dejarlo totalmente full. Muy bien, primero tenemos que tener el instalador, claro. De hecho, por ejemplo, yo tengo un disco que me he comprado y quiero poderlo instalar. Si quieren instalarlo de un ISO, tienen que montarlo con el Diamond Tools o con otro programa que simule ser una lectora de discos, ¿no? Muy bien. Primero ejecutaremos la aplicación. A ver. Muy bien, a ver. Primero tenemos que instalar solamente el ArcGIS para desktop. Solamente tenemos que usar esto del disco, ninguno de estos dos, nada, solamente esto. Muy bien, instalaremos. Esperamos. A ver, aceptamos. Completa. No tocamos nada de esto, tampoco esto. Esto no es necesario. El proceso de instalación se demorará más o menos unos 10 a 15 minutos, dependiendo de su procesador de la computadora y de la velocidad del RAM, ¿no? Bueno, eso lo pararemos hasta que esté en el siguiente paso. ¿Muy bien? Bueno chicos, como vemos acá ya terminó de instalar. Le damos en Finish. Eso no tocamos nada, cancelamos. Ya, muy bien. Ya no nos va a servir esto para nada. Lo cerramos. Ahora procederemos a instalar el crack, dejarlo full. Lo primero que debemos tener es este programita que se encuentra acá. Lo descargan, nos dará una opción, ¿no? Ya ejecutamos en Windows. Lo extraemos. Al extraer este archivo nos da estos dos carpetas. Ejecutamos el setup. Una nota importante: tenemos que estar desconectados de internet. ¿Sí? Si no lo saben hacer, ya lo deshabilité ya. Ya está conectado y lo desactivo, ¿no? Ya no está conectado a internet. Le damos siguiente, aceptamos, dejamos eso, continuamos. Se demorará unos 2 a 3 minutos máximo. Esperamos. Una cosa, no le damos finish para nada, no tocamos esto, minimizamos. Ahora, acá dice, iniciamos el keygen. Ya, acá le damos cosa ni Arc Info versión 10.0. No esa versión, no, borramos 10.1. Ahora tenemos que copiar todo esto.
creamos un blog de notas. Lo guardamos. Ahora vamos explorador, buscamos perdón, para hacerlo muy rápido, vamos a archivos de programa, disco C, archivos de programa, ArcGIS, license, bin. Bien, en este bin tenemos que caer Vision Service. Tenemos que reemplazar esto con el que hemos creado ahorita. Cambiamos el nombre. Service. Ahora vamos a mover y reemplazar. Chingamos. Cerramos, esto lo dejamos así. Muy bien, ahora que nos falta, ahora abrimos License Server Administrator. Acá está eso. Acá le damos iniciar. Vemos que acá dice ejecutando, ¿no? Aceptamos. Luego, después de eso, ArcGIS Administrador, volvemos ahí mismo. Acá sí, Advanced, definimos acá, copiamos esto. Aceptamos. Listo. Ya lo tenemos todo. Disponibilidad, todas las claves. Todo lo tenemos todo full. Totalmente full. Bueno, en la carpeta de disponibilidad le damos a actualizar. Aceptamos. Eso es todo. Ahora sí, le damos en Finish. Listo. Eso es todo. Vamos a ver si lo tenemos. Para ver que lo tenemos totalmente full. ¿Ven? Lo tenemos totalmente full para hacer nuestros proyectos, todo lo que nosotros queramos, ¿no? Bueno, para lo que ustedes utilicen. Yo solamente sé instalarlo, no sé usar. Bueno, muchas gracias por su tiempo que se hayan tomado en ver este video tutorial y espero que se suscriban para más programas en que les pueda ayudar, ¿no? Gracias.